Bueno, y vamos a hablar de aquel grupo que uno dice legendario, pero siempre actual, que son los Beatles. ¿Por qué digo esto? Porque el 29 de agosto del 66, o sea, como si fuera un día de ayer, los Beatles daban su último recital en vivo, ¿no? En la cancha de béisbol de los Gigantes, en el Candlestick Park de San Francisco. Esa fue la última escala en ese momento de su tercera gira por los Estados Unidos. Y luego de eso, esa fue la última presentación en vivo, y luego de eso recién volvieron a tocar, a hacer una sola presentación en la terraza del Apple Records en 1969. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, porque John Lennon no quería volver a hacer una gira después de haber sido acusado de crucificar a Jesús, cuando solo había hecho un comentario frívolo, según él, y entonces ya decía que tenía miedo de volver a tocar con el Ku Klux Klan afuera y con petardos estallando adentro del estadio. Dice, eso ya, según palabras textuales de Lennon, dice, ya no pude aguantarlo más. Y bueno, recordando el final del tour de 1966 por los Estados Unidos, en el que los Beatles habían quedado cercados en ese momento por el odio de grupos ultra religiosos, y estaba la devoción también de su propia, como se dice comúnmente, de la grey propia, ¿no? De sus propios fanáticos. Ese fue el último concierto de esa última gira que hicieron por Estados Unidos. ¿Qué había dicho John Lennon? Bueno, unos meses antes, todos se acordarán, cuando el 4 de marzo del 66, se acordarán todos de la famosa frase, un diario británico, el London Evening Standard, publicó una de las frases más recordadas de Lennon, la que esa frase lo hackeó para siempre, y digo, probablemente también fue la que lo llevó a la muerte, ¿no? Cuando él dijo, eran tan famosos, hacía 6 años que estaban en escena, y dijo aquella legendaria y famosa frase, somos más famosos que Cristo. En ese entonces Lennon tenía, recordemos, solamente 25 años, ¿no? Y a los 25 años uno puede creerse Dios. Pero él dice que... Es cierto. Claro, él dice que se refería por la crisis que atravesaba en ese momento la Iglesia en Inglaterra, y también toda esa idolatría juvenil que estaba con respecto a la religión, y que por eso él dijo esa desafortunada frase, somos más famosos que Dios, ¿no? Lo cual probablemente hasta lo llevó a la muerte, porque quien lo mata era Chapman, ¿no? Mark Chapman, que en ese momento, en esa famosa gira del 66, quemó los CDs, incluso en ese mismo recital, en las afueras del recital quemó los CDs, que no pasó a mayores, porque recordemos que era un seguidor acérrimo de los Beatles, no era un fanático de los Beatles. Sí. Pero de la rabia que le dio esa frase, quemó todos los CDs de los Beatles. Recordemos el contexto en que John Lennon habla de esa frase a la cual vos te estás refiriendo, década del 60. Década del 60, pero fueron demonizados por esa frase por parte de la prensa estadounidense y también por grupos religiosos, ¿no? Hasta que incluso una iglesia de Ohio anunció que excomulgaría a todos los feligreses que pudieran escuchar o que escucharan la banda de los Beatles. Claro, fue una década muy acalorada, muy revolucionaria. Recordemos la resistencia respecto de la guerra de Vietnam. Recordemos el tema famoso de la proliferación de la droga, del sexo libre. Entonces había toda una revolución, y la música de Beatles se dio a conocer en ese contexto, y fue tan explosivo el resurgimiento, o el surgimiento, mejor dicho, de los Beatles en ese momento, que claro, como vos dijiste, a los 25, 26 años uno piensa que se come el mundo, se lo lleva por delante, pero no lo dijo el crecimiento en 6 años, ¿no? Exacto, pero no lo dijo de una manera despectiva respecto de la Iglesia en general. Lo que pasa es que recordemos, más en esta época, estamos hablando hace
60 años prácticamente, o 50 y pico de años, claro, 57. el contexto, ¿no? Recordemos que la iglesia en general estaba muy poco ayornada, era muy por ahí muy fría, muy atada a temas conservadores, entonces se tomó mal esa frase, sí. Sí, es cierto. Incluso dice que ese recital, en el 2014, Paul McCartney hace un recital antes de que se demoliera el estadio, el Clandestine Park. Y cuando estaba en el estadio comentó, dice, la última vez, dice él, en 2014, ya muchos años después, dice, la última vez que estuvimos acá con los Beatles, nos cabríamos tanto que nunca más volvimos a hacer un recital en vivo. Bromeó hizo esta broma ante 49.000 personas que estaban en ese momento, porque ese sí fue el último recital, pero ya estaba Paul McCartney solo, ¿no? En el 2014, y después ese estadio se demolió después de eso. Pero en ese momento, en el 66, dice que ellos tenían miedo, mientras estaban actuando, sentían realmente miedo, contaba él, ¿no? Y tuvieron que irse, del miedo que tenía, se fueron en un camión blindado. Te cuento, hay un documental, y ahora que hablas del camión blindado, hay un documental que yo vi de los Beatles, sí, que habla precisamente, muestra con problemas de imagen y de sonido bastante importantes, cómo se retiraron los Beatles de ese recital, y efectivamente se fueron en un camión cerrado, que es como si fueran, no sé, un camión de caudales, por decirte algo. Sí, un camión blindado. Y tenían cara de susto, cara de miedo. Sí. Y yo no entendí cuando vi el documental, que lo vi hace varios años, por qué había sucedido. Pero claro, había mucho miedo porque tenían muchas amenazas de muerte. Claro, imagínate. Por eso John Lennon nombra el Ku Klux Klan y amenazas que habían recibido. Incluso el estadio ese era para 45.000 personas, 45.000 y pico de personas, y no fueron más de 24.000. O sea, los propios seguidores de ellos, mirá que eran famosos en esa época, ¿no? Los propios seguidores de ellos fueron la mitad, y en realidad dice que la mayoría eran chicas. No, él hace alusión a eso porque dice, la gente también tenía miedo de ir. Había mucho temor. Sí, había mucho temor. Es insólito, ¿no? Y me quedo con una frase que dijiste, de que quizás también fue premonitoria esa frase y que ocasionó, ¿por qué no?, el asesinato de Lennon en 1980. Claro. Porque fíjate vos que eso es en el año 66, dijiste. Exacto, vos, precisamente. Y en el 80, 14 años después, es asesinado ¿no? Vos tenías ahí ahí está, sí, en 1980. En la puerta del edificio donde vivía Lennon. ¿Dónde vivía Lennon? Sí, en la puerta de la casa. Él bajaba, creo que las escaleras, y ahí él lo mata, ¿no? Una tragedia. Una tragedia, porque Lennon tenía tanto para darle tenía tanto para dar para el arte en general, para la música en general. Tenía solo 40 años. Sí, ahí está, el edificio Dakota, que no me el edificio nombre. Dakota. No acordaba el nombre del edificio, el edificio Dakota. Sí, tenía solo 40 años, y la verdad que loquísimo, ¿no?